El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños, anunció hoy un incremento de 13% al salario mínimo general a partir del próximo 1 de enero, resultado de un consenso unánime entre el sector obrero, el empresarial y el gobierno. Pasará ya de 278.80 a 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9,582.47 pesos mensuales. Vamos a platicar con el presidente ejecutivo de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Rogelio Gómez. ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto, a la orden. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, tocayo. ¿Qué tal, tocayo? Buenas tardes. Rogelio, ¿qué opinión te merece este nuevo incremento que le dieron a los mínimos? Mira, es una decisión histórica porque por primera vez en décadas el salario mínimo va a ser suficiente para superar el umbral de pobreza, pues va a alcanzar para al menos 2 canastas básicas que se usan como línea de pobreza, y además se traza la ruta para avanzar en la recuperación gradual hasta llegar, como dice el Plan Nacional de Desarrollo, a 2.5 canastas básicas. Creo que es esta decisión tripartita, y creo que hay que subrayarlo, como bien lo dijiste en la introducción, ¿no? Gobierno, sector privado y organismos sindicales contribuye, digamos, a la recuperación, y se hace de manera responsable, ¿no? Hay un aumento diferenciado entre el salario mínimo general y la frontera. En fin, creo que tenemos una muy buena noticia, sobre todo por cumplir el criterio constitucional, y yo diría hasta moral, de que quien trabaja no debe ser pobre, ¿no? Claro. Tocayo, ¿y en qué medida cuántos mexicanos podrían beneficiarse con este incremento al salario mínimo? No solamente los que perciben este salario, sino el efecto que puede tener en otras remuneraciones que pueden ser más altas. Sí, tiene un efecto entre quienes ganan menos. Mira, por lo menos directamente había 6.400.000 personas con trabajo formal inscritos en el IMSS que tenían un salario menor a 2 canastas básicas, entonces todas ellas suben. Supongo que en la banda siguiente, en los Monterrey, también tiene que haber un efecto, y luego en muchos trabajos llamados informales, pero que son asalariados, que hay gente que los contrató y les está pagando, también, ¿no? Quienes ganan menos van a subir. El anuncio del gobierno habla de 8.700.000, me parece. Creo que es por ahí o hasta un poco más, pero no son cualquier 8 millones de personas. Son las que menos tienen, las que trabajaban, se partían el lomo todos los días y de todos modos vivían en pobreza. Entonces creo que ese es el efecto más positivo de todo esto. El efecto para las empresas y sobre todo, pues como se ha comentado ya, el efecto que puede generar en la inflación, ¿no es algo que pues haya que tomarse en cuenta? Mire, por el lado de la inflación ya está muy demostrado, ¿no? Llevamos 8 años de recuperaciones de salario mínimo, subiendo el 2, el 15, el 16, incluso en algún momento 20 y 22%, y en esos mismos años la inflación andaba en 3, 4, cuando la pandemia llegó a 7, pero evidentemente fue por la pandemia, no por el salario mínimo. Entonces yo creo que eso está controlado y está muy claro, digamos, la forma en que se hace el salario mínimo está bien, y también en el efecto, en el conjunto, digamos, de las empresas. Ciertamente, pues hay un sacrificio, pero es un sacrificio razonable, porque estamos hablando solo del salario mínimo. A mí me interesa subrayar mucho eso. O sea, suben los que menos ganan. 16% que se mencione, que pues sí, es el resultado final de lo que se aprobó hoy, no es que aplica a los salarios, aplica al salario mínimo general. Si uno ve cómo se aprueba el salario mínimo, el porcentaje de referencia que se propone para las negociaciones contractuales, o en fin, para los ajustes salariales en el conjunto de la economía, anda entre el 5 que se le puso a la frontera y el 6.5 que se le puso al salario mínimo general. Ese es el que, digamos, se fija como efecto faro, que le dicen los economistas, de que al fijar el salario mínimo se da una señal. Esa señal no es del 16, es del 6.5, y entonces, pues, evidentemente, dado que los salarios representan como el 11% en general en las micro, creo que anda en 10.5, y en las pequeñas por ahí muy parecido, 10.8, digamos 11 para más facilidad de comprensión. Entonces,
del conjunto de la remuneración. Entonces, el efecto me parece que es claro, se puede absorber y tiene un efecto muy positivo, no solo para la gente, sino tenemos que avanzar en consolidar nuestro mercado interno, dadas todas las dificultades que hay con las exportaciones. Por supuesto que hay que seguir exportando, pero hay que equilibrarlo con el mercado interno y eso tiene que ver con la calidad de vida de las personas y sobre todo las que menos ganan. Claro. Un poco en línea con lo que comenta Darío, Rogelio, después de un periodo de 7 años donde la economía no ha crecido, pero los incrementos de salarios sí son significativos, ¿qué impacto puede tener esto en el empleo? Pagamos más, pero a lo mejor contratamos menos. Mira, todavía no tiene ese efecto, por lo menos hasta este año. Entonces, hice justamente la comparación, el análisis de crecimiento del empleo contra crecimiento del salario promedio y del salario mínimo, y el resultado es nulo, no hay un efecto. Mira, a ver, quiero ser muy claro, porque si no parece que no entiendo nada y no creo que sí lo entiendo. Tenemos un panorama económico muy adverso, tocayo, Darío. Sí. O sea, no voy a minimizar que la economía no está creciendo, que traemos una reducción incluso en la creación de empleo, sobre todo en algunas regiones del país, tanto en el empleo formal como en la ocupación en general que reporta el INEGI, y traemos un lío con la incertidumbre jurídica, con la inseguridad, ¿no? Con infraestructura energética, en fin, todo lo que me quieran decir está ahí. Pero el salario mínimo no es una variable macroeconómica que pesa en ese nivel, porque estamos hablando del salario mínimo, del piso, del salario de garantía. Entonces, los salarios son una partecita del conjunto de los costos y el salario mínimo es una partecita de los salarios. Entonces, no sé si me explico. Sí. O sea, no podemos, ¿no? Decía yo en un artículo, no podemos tratar al salario mínimo como el chivo expiatorio de todos los problemas económicos que son reales, que son muy serios y que hay que enfrentar. Incluso mucha gente se enoja porque el gobierno quiere subir los salarios. A ver, yo insisto en la decisión tripartita, porque si no, hay que exigir al gobierno que mejore todas las políticas para la inversión, para crecer, todo lo que tengamos que hacer para recuperar el sendero de una economía que funcione mejor. Eso que ni qué, pero de ahí a que lo que se hizo con el salario, lo que se ha hecho y esta decisión de hoy sobre el salario mínimo, insisto, es histórica. Por primera vez estamos arriba del umbral de pobreza que no se llegaba en décadas. No es cosa menor, es lo que dice la Constitución, pues como mínimo, el salario mínimo es suficiente para el trabajador y su familia, dice creo que en el orden material y moral, no sé qué palabras usa, pero digamos, lo que sí es seguro es que si no se alcanza ni para salir del umbral de pobreza, pues no cumple con el criterio constitucional y nos llevó de 2017 a 2026, nada más y nada menos, y estamos recuperando lo que se perdió desde 1975, 76, en que el salario mínimo perdió 70 centavos de cada peso de su valor. Entonces ya estamos regresando. Es recuperación de rezago, más que aumento salarial. Digo, yo entiendo que sí es un aumento, pero la verdad es que es recuperación de un rezago histórico, por eso me parece tan buena noticia. Por supuesto, como tú dices, recuperación de un rezago y a partir de estas revisiones, ¿tú ves que en lo que resta de la administración habrá, digamos que estos crecimientos de doble dígito que pues se están dando de manera ya importante? Y ya prácticamente ya como algo normal se ve estos incrementos de doble dígito, ¿no? Sí, no. Es decir, está la meta trazada. En el Plan Nacional de Desarrollo, y hoy se reiteró y lo dice la presidenta cada rato, vamos por 2.5 canastas básicas en el salario mínimo general 2030. Ahora, ojo, lo dice en el salario mínimo general porque el de la frontera no fue de doble dígito, fue 5%, claro, porque ese ya está 1,000 pesos arriba de las 2.5 canastas básicas. Entonces ese sí ya hay que contenerlo porque ciertamente está sobrevalorado y ciertamente está afectando creación de empleo y está poniendo en riesgo una serie de inversiones, porque hay quien dice, no, pero las empresas, no, espérenme, no son las empresas, son las inversiones. Y por lo tanto la generación de empleo para la gente que vive en esos municipios de la frontera, porque alguien que va a invertir pues nada más se pasa al municipio de abajo donde el salario mínimo es casi 4,000 pesos menor,
o se va a Honduras. Así que ese no es el tema es para la gente. Entonces, qué bueno que ya hubo. Esa es la otra buena parte, ya en lo técnico y en lo de detalle. Aumento diferenciado entre el salario mínimo fronterizo y el salario mínimo general era clave para que pudiéramos avanzar, y a mí me da mucho gusto que se logró. Yo creo que ahí el sector privado la jugó muy, muy bien, de manera muy responsable y como muy comprometida por México. Como ustedes saben, fue la Coparmex quien empezó esta historia en 2017. O sea, tenemos la paradoja de que en México los salarios mínimos se han recuperado por el impulso patronal. Y a mí me da mucho gusto. Pues Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, te agradecemos mucho estos minutos. No, con mucho gusto, gracias. Y quien quiera ver nuestros análisis y todos estos datos ya en detalle, en frente a la pobreza.mx. Muy buenas tardes. Buenas tardes.